vamos a ver cómo podemos insertar una tabla. Para ello, desde el Office 2007, para insertar una tabla o todos los comandos se agrupaban de acuerdo a las funcionalidades. Como ustedes pueden ver, si queremos insertar una tabla, una imagen, un texto artístico, todo lo que implique insertar, se agrupa desde la pestaña Insertar. Veámoslo. En este caso, lo que vamos a trabajar en este video es insertar la tabla. Fíjense, vamos a crear tablas y hay tres maneras de hacerlo. Uno es sombreando la cantidad de filas y columnas. Supongamos, nosotros necesitamos hacer el horario de clase, vamos a comenzar por ahí. Entonces necesitaríamos una tabla de 6 filas y 6 columnas. Las columnas son las verticales y las filas son las horizontales. Podemos ir creando la tabla, ir sombreándola con el cursor, con el mouse, ir sombreando. En este caso, una tabla siempre en español, en Argentina, siempre en matemática, perdón, siempre va la fila primero y la columna después. En este caso nos está marcando la fila después y la columna primero. Pero no hay problema a los fines de lo que queremos hacer nosotros. Entonces tenemos 6 filas y de aquí vamos sombreando hasta llegar a las 6 columnas. Y listo, tenemos una tabla. La otra manera es insertar la tabla poniendo desde teclado la cantidad de filas y columnas. En este caso tenemos 6 columnas y 6 filas. Nos crea la tabla. Y después tenemos la última opción que es dibujar tabla. Fíjense que en el mouse me aparece como un lápiz. En este caso yo puedo dibujar. En este caso va a ser manualmente. Dibujamos, tienen que ser 6 filas. 6 filas. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Bien, y tenemos que hacer 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Bueno, esto no es problema porque después lo arreglamos. En este caso tenemos la tabla creada a través de sombreando, digamos, la cuadrícula. Tenemos la tabla poniendo la cantidad de filas por teclado, cantidad de filas y columnas. Y tenemos la tabla 3, que es dibujarla a través del lapicito. En este caso vamos viendo qué tabla se amolda a nuestra necesidad. Es decir, qué tipo de confeccionar la tabla vamos a necesitar. Eso lo veremos con el tiempo y de acuerdo a la necesidad de cada uno. Vamos a quedarnos con la primera tabla. Y fíjense, las demás las vamos a eliminar de tal manera que podamos trabajar con una sola tabla. Hasta el momento ustedes han visto de qué manera se puede crear una tabla. Fíjense que sigue el cursor como lapicito. Y fíjense que aquí al final de las pestañas me aparecen las propiedades de las tablas. Y aquí tienen resaltado el dibujar tabla. Lo tienen resaltado con azul. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desactivarlo para que me aparezca el cursor del mouse como el cursor común sin el lápiz.
Entonces, aquí tenemos nuestra tabla. Fíjense, esta es nuestra tabla y lo demás ya no lo necesitamos. Entonces, para seleccionar la tabla, fíjense que en el extremo superior izquierdo aparece este cuadradito en donde nosotros tenemos que seleccionar. Desde ahí seleccionamos la tabla y así lo podemos eliminar. Y fíjense que al final se abre, digamos, la pestaña presentación de que me muestra todas las propiedades que podemos trabajar con las tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al icono de eliminar y vengo. ¿Qué es lo que voy a eliminar? Alguna celda, columna, fila, tabla. En este caso voy a eliminar la tabla. Selecciono y se me borra. Lo mismo para la que dibujamos. Elimino la tabla y me quedo con esta primera tabla. Vamos a crear el horario, el famoso horario típico de un estudiante que necesita realizar. Vamos a poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tenemos primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora, quinta hora. Y vamos a ver. De la primera hasta la cuarta, el lunes, vamos a suponer que tenemos TIC. Tenemos TIC, tenemos TIC, tenemos TIC, tenemos TIC. Y después tenemos formación ética y ciudadana. Vamos a suponer que el martes tenemos matemática en las dos primeras horas. Después tenemos sistemas de información contable en las tres últimas horas. Tenemos, vamos a suponer que el miércoles tenemos pymes en las dos primeras. Y en las sucesivas tres tenemos economía 2. Después podríamos tener, ¿qué otra materia? Podríamos economías regionales. Tenemos el jueves. Bien. Después tenemos formación ética y ciudadana. Y el viernes podríamos tener, bueno, no se me ocurre nada. Vamos a poner matemática. Matemática, perdón. Tenemos ciencias naturales. Vamos a poner psicología. Bien. Esta es nuestra tabla, en donde esto corresponde a las horas y necesito poner algo que cruce la celda en donde tengamos que tener digamos, para la fila, para la columna 10. Bien, hasta aquí tenemos una tabla en donde tenemos nuestro horario. Podemos remarcar, a ver, vamos a ver, aquí tenemos la pestaña presentación que se activa cuando estamos trabajando la tabla y podemos ponerla, vamos a centrar y fíjense, volvemos a inicio, podemos poner en negrita, podemos poner cursiva. Aquí las horas las seleccionamos, podríamos centrar, podríamos poner negrita, cursiva. Y lo mismo con las materias. Seleccionamos todo, lo centramos para que quede mejor. Aquí tenemos nuestra tabla. Fíjense,
Desde el punto de vista tenemos la tabla hecha, el horario, pero hay algo que nosotros necesitamos optimizar dentro de lo que es el requerimiento de hacer el horario. Veo mucha redundancia de materias. Por supuesto que la redundancia es que tener que escribir en cada hora la misma materia. ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí? En este caso tenemos una opción dentro de lo que es tabla que se denomina combinar celda. Para ello, lo que podemos hacer para que no haya redundancia en la tabla con respecto a los nombres de las materias, podríamos hacer esto. Seleccionar las celdas que en este caso involucran a TIC. Y fíjense que al final de las pestañas aparece la pestaña presentación. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Combinamos las celdas. Significa que de 4 celdas nosotros vamos a hacer una. Ponemos combinar. Y fíjense, borro estas 3 que me quedan y sé que TIC va a estar desde la primera hasta la cuarta hora. Lo mismo podríamos hacer con las demás materias. Vamos a seleccionar las celdas y combinamos. Seleccionamos, combinamos, seleccionamos, combinamos, seleccionamos, combinamos, seleccionamos, combinamos y así sucesivamente. En este caso vamos a borrar el excedente, digamos, de nombres de las materias. Porque de nada va a servir combinar y quedar con los 3 o 4 nombres de las materias. Entonces, de esta manera podemos optimizar nuestra tabla. Bien, no pierdan de vista que cuando, fíjense al final, la última pestaña es vista. Pero si yo selecciono la tabla o me pongo a trabajar, me aparece el diseño de la tabla y la presentación. La presentación que tiene todas las funcionalidades que podemos aplicarle a la tabla. O cuando, fíjense, en este caso yo necesito cruzar una diagonal. ¿Para qué? Para que a mí me aparezca horas debajo. Perdón. Tenemos que usar horas. Y aquí arriba podríamos poner días. Y necesito trazar una diagonal. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense, dentro de una de las funcionalidades que yo les había dicho de insertar una tabla, podríamos dibujar la tabla. La seleccionamos, dibujamos la tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos una diagonal. ¿Ven? Entonces, yo con la barra espaciadora puedo ir moviendo ahí. Puedo ir moviendo y aquí he trazado una línea diagonal para separar. Y bueno, y aquí, ¿qué hacemos? Centramos. Entonces va quedando. Si yo quiero ampliar la celda, fíjense, me paro. Si quiero ampliar el tamaño de la fila o columna, me paro en la intersección de la celda. Fíjense cómo cambia el tamaño, el cursor del mouse. Y de aquí voy agrandando o achicando, depende mi gusto en la tabla. Bueno, hasta aquí tenemos cómo crear una tabla. En lo sucesivo vamos a seguir trabajando con otras funcionalidades.